Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. Hoy les traigo la siguiente creepy que estará dividida en dos partes. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. El verano pasado, volé de regreso a mi ciudad natal para una reunión escolar. Habían pasado casi 3 años desde que me gradué de la escuela y, aparte de amigos cercanos, no había escuchado nada del resto de mis compañeros de clase. El reencuentro tuvo lugar en la propia escuela y duró hasta la medianoche. Llegué a casa temprano ese día, dándome tiempo para ponerme al día con mi familia antes de irme. En la reunión, casi todo el mundo había aparecido. Había comida, bebida y mucho tiempo para ponerse al día con lo que había estado sucediendo en la vida de todos. Los chicos que no había visto en años me abrazaron agresivamente y dijeron cosas como mucho tiempo sin verte. Chicas que no había visto en años se preocupaban por mí de una manera maternal, diciendo cosas como, oh, Dios mío. Y eres tan mayor. Luego, todos iban hablando con casi todos los demás, haciendo y respondiendo todo tipo de preguntas. Durante las primeras 2 horas más o menos, algunos de nuestros antiguos profesores que todavía enseñaban en la escuela estuvieron allí, lo cual fue agradable. Se fueron antes de la puesta del sol. A medida que la noche se acercaba a su fin y la mayoría de la gente comenzaba a regresar a casa, yo y algunos más nos quedamos afuera del pasillo de la escuela. Me apoyé en una barandilla y bebí limonada mientras escuchaba la conversación. Una de las chicas preguntó por cierto chico que no había aparecido. Dijo que no quería ser molestado, explicó otro. Dice que se va de vacaciones con sus amigos de la universidad o algo así. Típico, comentó alguien, y todos empezaron a recordar lo antisocial que había sido ese compañero de clase en particular. Mientras hablaban, mi mente se fue a otra parte. Traté de pensar en quién más no había aparecido. Entre algunas otras personas ausentes, una persona se destacó. Maisie, una chica alta y tranquila que había estado en muchas de mis clases. Oye, ¿alguno de ustedes vio a Maisie Aten? Hice la pregunta de la nada. Los demás se callaron, registraron el nombre, lo pensaron y negaron con la cabeza. No, dijo un chico, pero seamos honestos, probablemente ella era la que tenía menos probabilidades de aparecer. Quiero decir, ella casi no apareció en la escuela, algunas semanas. Sí, dijo otra chica con sarcasmo, dice el chico que faltó a la escuela para jugar videojuegos. Al menos todavía obtuvo notas respetables. Vaya, no hay necesidad de ser personal, sonrió el chico. Su asistencia realmente no marcó la diferencia, de todos modos, era naturalmente inteligente. A diferencia de ti, ¿verdad? La chica se burló de él. Los demás continuaron bromeando, mientras yo pensaba en Maisie. Me sorprendió que no hubiera entrado en mis pensamientos durante tanto tiempo. 3 años en la universidad a muchas millas de distancia con otro grupo de amigos en otra ciudad habían pasado factura. Sentí que toda la emoción de la vida estudiantil me había hecho salir de este pequeño mundo que era mi antigua escuela, y al seguir adelante, me había olvidado de muchas cosas. ¿No fue a Oxford o algo así? Escuché a alguien preguntar. Volví a sintonizar la conversación, ya que estaban hablando de Maisie. No me sorprendería. Estoy bastante seguro de que se postuló allí. Sí, y ella entró. Recuerdo haber visto al señor Thompson felicitándola por eso. Era rara, comentó un niño llamado Joe. Agradable, pero como en su propio mundo, si sabes a lo que me refiero. Asentí. Sabía lo que quería decir Joe. Entonces, ¿alguien sabe lo que está haciendo ahora? ¿Alguien ha estado en contacto? Preguntó Joe. Todos nos encogimos de hombros. Maisie desapareció el año pasado, dijo una voz baja desde unos metros de distancia. Miramos para ver la silueta de un hombre parado en la oscuridad. Dio un paso hacia la luz. Era un ex compañero de clase, David, que había estado escuchando a escondidas desde las sombras. ¿Eh? Lo miré estúpidamente, sintiendo de repente un frío. Ella desapareció el año pasado, repitió. Todavía no la han encontrado. Todos intercambiamos miradas incómodas. Oh, vamos, David, oí decir a una chica. Deja de intentar asustarnos. David se acercó y se apoyó contra la barandilla a mi lado. Realmente no estoy tratando de ser gracioso, dijo. Sabes que no soy conocido por mi sentido del humor.
Eso era cierto. David, un chico larguirucho con gafas, siempre había sido bastante serio. Honestamente. Eso es lo que escuché, al menos. Mis padres me lo contaron cuando sucedió, el otoño pasado. La gente hablaba de eso en la iglesia. Su familia estaba estresada. Todo el mundo estaba tratando de consolarlos. Nadie dijo nada durante un rato. La fiesta se había vuelto notablemente tranquila y la gente se iba por minutos. Eso es raro, dijo una chica. ¿Sabes lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿En dónde? No conozco los pequeños detalles, pero sí sé que se había ido de viaje sola. Al parecer, había querido alejarse de todo durante un tiempo. Así que había reservado una cabaña en medio de la nada, se había ido a vivir allí sola y, después de unos días, desapareció. Eso es terrible, comentó alguien. No recuerdo quién, ya que estaba demasiado absorto en mis propios pensamientos. ¿Desapareció? Me preguntaba. ¿Qué diablos pudo haber pasado? Al poco tiempo, la reunión se dispersó y todos nos fuimos a casa. Joe me ofreció llevarme, que acepté. Apenas hablamos, y cuando me dejó, intercambiamos breves y sinceras despedidas. Algo andaba muy mal. Maisie había desaparecido y no la habían encontrado. Eso en sí mismo era intrínsecamente aterrador. Pero tenía la persistente sensación de que había algo más grande detrás de su desaparición, algo que se había ido acumulando a lo largo de los años. Sentí que sabía algo sobre lo que podría haber sucedido, pero, por alguna extraña razón, no pude identificar lo que era. Me quedé despierto esa noche, tratando de recordar el pasado. Lentamente, todo volvió a mí, y cuando lo hizo, me estremecí. Maisie se había unido a mi escuela secundaria en el año 13, el último año escolar. Desde su primer día en adelante, se había mantenido reservada para sí misma. Era una chica alta, de complexión delicada y rasgos refinados. Con sus prominentes ojos grises, su delicada nariz y su cabello rubio cuidadosamente recogido en una sola trenza, la mayoría estaba de acuerdo en que era bonita. Por lo general, se sentaba sola en clase y pasaba más tiempo mirando por la ventana que prestando atención a la maestra. A pesar de esto, obtuvo altas calificaciones en la mayoría de los exámenes. Y aunque apenas participaba en deportes, cuando aparecía, podía dejar atrás incluso a la mayoría de los chicos. Con el tiempo, su reclusión se ganó el desdén de algunos miembros de la clase. Sus logros solo hicieron que se resintieran más con ella. Yo, por otro lado, me sentía mal cada vez que la veía, y tenía más que un poco de curiosidad por saber qué le pasaba. Ella nunca parecía estar del todo allí. Era como si estuviera constantemente absorta en otra dimensión lejana. En ese momento, lo vi como enigmático. Ahora, después de pensarlo un poco más, me he dado cuenta de que su comportamiento era preocupante, una señal de que algo la estaba preocupando y no la dejaría sola. Pero como un simple muchacho de 17 años, no entendía estas cosas. A veces le contaba a mi madre el comportamiento de Maisie y ella me decía que fuera amable con ella y fuera un caballero. Recuerdo una conversación en particular que tuvimos. Mi padre estaba en el trabajo, así que solo estábamos mi madre y yo en la cocina. Mamá. Comencé, tentativamente. ¿Sí? ¿Conoces a esa chica Maisie? Por supuesto que la conozco. Siempre estás hablando de ella. Bueno, todavía no ha hecho amigos. Literalmente no habla. Mi madre sonrió. ¿Y? Bueno, no entiendo a las chicas, y lo encuentro extraño. ¿Tienes idea de lo que podría pasarle? De verdad, Daniel, no hay necesidad de entrometerse en la vida de las personas de esa manera. Es entrometido. Pero estoy un poco preocupado, mamá, dije lastimeramente. Eso es dulce de tu parte, pero estoy seguro de que no necesitas preocuparte por ella. Todo el mundo tiene sus propios problemas, y creo que ella preferiría guardárselos para sí misma. Pensé en lo que dijo mi madre y me pregunté qué tipo de problemas podría haber tenido Maisie. ¿Te refieres a problemas familiares? ¿Sus padres se van a divorciar o algo así? Podría ser, pero lo dudo. He conocido a sus padres y no parece que se vayan a separar pronto. Y parecen ser personas realmente agradables. Me di cuenta de que también los había visto una vez. Ellos parecían gente agradable. Eran el tipo de feligreses amables y caritativos que se preocupaban mucho por la comunidad y nunca se saltaban la misa dominical. Su hija era diferente.
Supuse que todo lo que tenía en mente era algo muy personal que escondía incluso de su familia. Pero, ¿qué podría ser eso? Mi simple cerebro de adolescente no podía superar su misterioso mal humor. ¿Sabes?, sugirió mi madre un día, si estás preocupado, puedes ir a hablar con ella. Quizás simplemente se siente aislada en esta nueva escuela. Nunca se sabe, podrías hacerla sentir bienvenida aquí. Lo consideré. ¿Yo podría hacer eso?, dije. Sí, podría hacer eso, mamá. Hablé por primera vez con Maisie Aten de camino a casa desde la escuela. No esperaba cruzarme con ella, ya que acababa de tener una detención después de la escuela. Probablemente yo era el único en la escuela aparte del cuidador. Era una tarde fría de octubre con un cielo azul y el sol se había hundido lo suficiente como para oscurecer ligeramente la mitad del cielo. El camino de regreso a casa atravesaba tierras de cultivo en la parte trasera de la escuela, donde se había demarcado un camino con cercas de alambre bajas a cada lado, para mantener a los estudiantes fuera de los campos. Vi a Maisie en el camino, a unos 200 metros por delante de mí. Me di cuenta de que esta era mi oportunidad y traté de caminar más rápido para alcanzarla, luego corrí. Noté que miraba ligeramente hacia abajo cuando caminaba. Pero ella se movía rápidamente, y yo estaba un poco sin aliento cuando la alcancé. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Cuando estaba a unos 5 metros detrás de ella, jadeando como un perro, ella me escuchó y se dio la vuelta con una expresión de miedo en su rostro que nunca olvidaré. Me asustó muchísimo ver su rostro tensarse en ese grito silencioso y con los ojos muy abiertos. Cuando vio quién era yo, miró con vergüenza a sus pies. Lo siento, dije. No quise asustarte. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Lo siento. Pensé, lo siento. No te preocupes. Debo aprender a hacer mejores primeras impresiones. Estaba corriendo para alcanzarte. ¿Por qué? Ella se dio la vuelta completamente. Porque, traté de pensar en una razón. Finalmente, le dije la verdad. Porque quería hablar contigo. Continuamos por el camino a través de los campos, luego salimos a un carril que conducía al pueblo, donde yo vivía y donde presumiblemente vivía ella. Fue sorprendentemente fácil hablar con Maisie. Sus modales eran un poco extraños, pero respondió a las preguntas e incluso preguntó algunas cosas relacionadas con la escuela. Le pregunté qué pensaba de su nueva escuela. Ella se encogió de hombros y dijo, está bien, supongo. ¿Quieres decir que en realidad no te gusta? Comenté. No. Soy indiferente, dijo, y caminamos en silencio durante un rato antes de que ella explicara. Nos movemos mucho. He estado en tantas escuelas que ya no me importa. Entonces, ¿por qué te mueves? ¿Es por el trabajo de tus padres? Ella ignoró completamente esa pregunta y dijo algo para cambiar de tema. No puedo recordar qué, solo recuerdo que me sorprendió lo abruptamente que cambió de tema. Finalmente, nos separamos en un cruce. Le dije que si se sentía sola en la escuela, debería sentirse bienvenida al acercarse a mí. Ella respondió con una tranquila sonrisa. Fue un dulce y genuino gesto de gratitud, pero algo en él me hizo estremecer. Pude ver a través de esos ojos suyos que ella sabía algo que yo no, y que había pasado por cosas que no podía comprender. Era una sonrisa frágil y tranquilamente inquietante. Caminé a casa sintiéndome feliz de haber roto el hielo entre nosotros. Me sentí como si hubiera sido un caballero, sea lo que sea que eso signifique. Pero de alguna manera, algo todavía no se sentía bien. El primer suceso que me pareció realmente extraño tuvo lugar más tarde ese año. Acepté un trabajo limpiando la escuela los viernes después de clases. Era un día cálido de principios de verano y tenía la tarea de limpiar la sala del teatro. Se había construido en algún momento de la década de 1950 y era bastante grande. Los asientos estarían llenos y animados siempre que hubiera actuaciones. Ese día, pensé que era el único que estaba allí. Llevaba la aspiradora a una habitación detrás del escenario, cuando de repente se abrió la puerta de esa habitación y salió una chica, blanca como una sábana. Casi grito. Era Maisie Aten. Había estado en la habitación todo el tiempo y parecía aterrorizada, como si hubiera visto un fantasma. Vaya, ¿todo está bien? Pregunté riendo. Parecía lista para estallar en lágrimas, luego salió corriendo del pasillo, dejándome completamente confundido. De repente, sentí miedo de entrar en la sala del backstage.
¿Qué diablos había allí? ¿Qué la había asustado tanto? Contra mis instintos, entré. No había nadie allí. Revisé todos los posibles escondites, encendí todas las luces y no encontré nada. Perplejo, recuperé la aspiradora y comencé a limpiar. Todo el tiempo que estuve allí, tuve esta sensación de hundimiento en el estómago, la impresión de que algo terrible sucedería en cualquier momento, lo que me hizo salir de allí, blanco como una sábana. Pero nada pasó. Aspiré el lugar y salí de allí rápidamente. Nunca le planteé el tema a Maisie. El año pasó y no pasó nada de ese nivel de rareza. Muchas semanas después, sin embargo, algo sucedió. No es algo raro. Algo inquietante. Lo crea o no, Maisie estaba empezando a encajar. Hizo algunos amigos. De vez en cuando, participaba verbalmente en las lecciones. Esto llamó la atención, ya que era extraño ver a alguien tan silencioso, de repente, tan vocal. No es que fuera particularmente extrovertida, todavía estaba callada y discreta, pero parecía como si una misteriosa sombra se hubiera alejado de ella. Hubo un concierto de verano en el que tocó un solo de piano frente a toda la escuela. Aplaudí de todo corazón. Poco a poco llegué a la conclusión de que ella simplemente había tenido algún tipo de ansiedad antes. Luego, el último día del trimestre, la escuela terminó temprano. Era un día soleado y había planeado ir al cine con algunos amigos. Resultó que todos iban a ir a un club nocturno cercano esa noche. No tenía ninguna intención de unirme a ellos, ya que no soporto beber ni nada que ver con eso, así que decidí pasar una tarde tranquila en casa. Pero cuando emprendí el camino de regreso a casa a través de los campos, noté a Maisie Aten delante de mí, tal como había sido la primera vez que habíamos hablado. Pero ahora era verano, no otoño, y el día estaba despejado y ella estaba tranquila. Maisie. Llamé cuando la alcancé. ¿Tienes un momento? Ella se volvió y asintió. No habíamos hablado en un tiempo. Mientras caminábamos, el sonido de los grillos en la hierba llenaba el aire. Entonces, dije, después de mucha anticipación, ¿te gustan las películas? ¿Qué? Dije, ¿te gustan las películas? ¿Ver películas? De vez en cuando. ¿Te gustaría ver una? ¿Esta noche? ¿En el cine? Parecía estar considerando mi oferta, porque sonrió en silencio para sí misma. Entonces ella dijo que sí. Expresé mi alegría y, cuando me preguntó por qué le preguntaba, le conté que mis amigos me habían abandonado por un club nocturno. Eso pareció divertirla. Luego le dije qué películas se estaban proyectando. Se decidió por una película de terror, lo que me sorprendió. ¿Terror? Ella no parecía del tipo. Sin embargo, comienza a las 11:30, le advertí. ¿Vas a poder venir tan tarde? Seguro que puedo. Entonces eso está arreglado, supongo. ¿Te recojo? Yo ofrecí. Por favor. ¿De dónde debería recogerte? Mi casa. No sé dónde vives. De camino a casa, me dijo dónde vivía. Estaba cerca de mi propia casa. Me fui a casa y maté el tiempo hasta que cayó la noche. A las 11, conduje el coche de mis padres hasta su casa. No tenía teléfono móvil, así que esperé afuera. Todo el tiempo que esperé, sentí, sin razón aparente alguna, un toque de pavor. Tenía la radio encendida y estaba cómodamente sentado en un automóvil estacionado en un agradable vecindario suburbano. Pero algo afuera parecía moverse. Seguí mirando por las ventanas, esperando ver, bueno, sin saber qué esperar ver. Pero definitivamente había algo en el lugar esa noche que me inquietaba. Salté cuando alguien abrió la puerta del lado del pasajero y se subió en el asiento a mi lado. Solo era Maisie. No había visto la puerta principal de su casa abierta. ¿De dónde vienes? Yo pregunté. Podría jurar que nunca vi la puerta de entrada abierta. Salí por la puerta trasera, explicó. Es más tranquilo y no quiero que mis padres sepan que voy a salir. Correcto. Me di cuenta de que estaba haciendo algo en contra de la voluntad de sus padres. No quería que se preocuparan si la encontraban muerta, y no quería ser el responsable. Pero supongo que no tuve elección. En ese momento, cancelar las cosas estaba fuera de discusión. El viaje tomó unos 20 minutos y, aparte del nuestro, solo había otros 5 autos en el estacionamiento. Este cine era, extrañamente, un edificio independiente a unos cientos de metros del costado de una larga carretera de 50 kilómetros.
Por lo general, los teatros están en el centro de la ciudad o en parte de los centros comerciales, pero este era grande, con su propia área de estacionamiento y nada más alrededor en millas. Fue bastante agradable, de verdad, lejos de todo lo demás. El único ruido solía venir de la carretera, pero a las 11:30, mucho después del anochecer, incluso eso permanecía en silencio. Más allá del cine, los bosques parecían extenderse interminablemente. Compramos nuestras entradas y nos unimos a una docena de espectadores en el teatro. La película en sí trataba sobre una posesión demoníaca, y era bastante cliché, pero me dio la emoción barata por la que había pagado, y el público gritó al menos 3 veces. De vez en cuando miraba a Maisie. Algo en la forma en que vio la película era extraño. En lugar de verse emocionada, aburrida o asustada, como suele verse la gente cuando ve el horror, parecía intensa y enojada. Quizás no del todo enojada. Era más una mirada de odio, no obvia, pero sutil y fría. Lo encontré desconcertante, pero me encogí de hombros y le dije que iba al baño. Su expresión se relajó en una sonrisa agradable mientras asentía. Solo, en el baño, se sentía perfectamente silencioso y relajante. Es decir, hasta que noté pasos moviéndose en el pasillo exterior. Supuse que alguien vendría a usar el baño, pero quienquiera que fuera no entró. Sus pies golpeaban el suelo como si estuvieran descalzos, y había mucho tiempo entre cada paso, lo que sugiere que quienquiera que fuera tenía las piernas inusualmente largas o estaba dando pasos inmensos. Me lavé las manos y salí del baño. Curiosamente, no había nadie ahí fuera. De nuevo me encogí de hombros y regresé a mi asiento. Cuando terminó la película, Maisie y yo esperamos hasta el final de los créditos, momento en el que todos se habían ido. Luego salimos al coche. Espera, dejé mi abrigo adentro, recordó justo cuando llegamos al auto. ¿Debería conseguírtelo? Está vacío ahí ahora. No, yo iré. ¿Estás segura? Sí. Así que me encorvé en el asiento del conductor y la vi apresurarse a regresar al interior, en busca de su jersey. Ella fue bastante valiente, entrando sola. El lugar tendía a ponerse un poco espeluznante en este momento. Curiosamente, el mío era el único coche que quedaba. Me pregunté si habría alguien más en el edificio con ella. De todos modos, encendí la radio y esperé. Cuando habían pasado varios minutos y ella no había regresado, comencé a ponerme nervioso. Me volví para abrir la puerta y me congelé. En el bosque detrás del cine, había un hombre de pie, frente a mí. Estaba lejos, pero vi claramente que algo andaba mal con él. En primer lugar, estaba completamente desnudo. Su cuerpo pálido y delgado, se exhibía sin discreción. Esto comenzó a hacer sonar mis campanas de alarma. La única explicación racional de su estado de desnudez era que podría ser un paciente mental fugitivo. O quizás era un pervertido. Podía ser peligroso, me di cuenta. Salí del coche y el hombre desapareció entre los árboles de inmediato. Me estaba poniendo cada vez más incómodo.